Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sonia y aquí os traigo curiosidades de los Beatles. Es un espacio para todo Beatlemano, os traeré historias, curiosidades y mucho amor por la buena música. En este capítulo os traigo la historia de los 4 baterías de los Beatles. Vamos a comenzar de manera cronológica. Por tanto, nos vamos a situar en 1961 aproximadamente, donde los Beatles estaban tocando en locales pequeños tipo el Cavern o el Casbah, que el Casbah es una historia aparte, os contaré un poquito más adelante curiosidades del Casbah, pero para la historia de hoy es interesante saberla. El Casbah estaba en realidad en el sótano de la mansión de la familia Best y por ahí comienza un poco el primer batería de los Beatles, Pete Best. Pete Best era una persona con capacidad económica como para tener su propio local en realidad, aunque lo construyó su madre, e incluso fueron los Beatles quienes les ayudaron a la decoración. Si puedo os incluiré algún detallito para que veáis, tenían como una tela de araña dibujada y eso lo hicieron los Beatles. No tengo información de quién de ellos, pero sí que hay una fotografía que si puedo os la incluyo para que la tengáis. Este fue el primer batería, fue con el que empezaron a ser conocidos en Liverpool, es decir, ya tenían su propio grupo de fans. Fue en la época en la que les ofrecieron hacer un tour por Hamburgo. Otra historia, que esta historia es canela en rama. Le contratan a Pete Best para que sea el batería para esa gira, no sin tener dudas al respecto, porque en realidad la calidad de Pete Best como batería, dicen los entendidos, que no era muy buena. De todas formas, bueno, ya veremos que casi siempre se critica bastante lo que es la figura del batería. Pero bueno, me adelanto en la situación. La cuestión es que Pete Best hace la gira por Hamburgo, tienen que volverse de manera prematura por un problema de edad con George Harrison. Conocen a Brian Epstein, que es una de las figuras más importantes de los Beatles probablemente. Les ofrecen hacer un disco, grabar un disco, unas cuantas canciones, realmente no disco entero, no un LP. Pero sí que grabar en un estudio para ellos es, pues en ese momento, un sueño. Pues en ese estudio la persona que les va a guiar es George Martin. Creo que es una de las figuras más importantes en el éxito de los Beatles, muy probablemente entre Brian Epstein y George Martin, por toda su carrera profesional y por su talento. Realmente yo creo que George Martin era una persona muy talentosa como productor. O sea, tenía muy buen oído, a pesar de que era joven en la época, pero para los Beatles era como un padre, pero era joven, pero tenía muchísimo oído, muchísima capacidad de detectar pues qué estaba bien y qué estaba mal. La cuestión es que cuando los Beatles tocaron, George Martin, decidió que sí que tenían el talento suficiente como para poderles grabar, pero había una objeción. Esta objeción era Pete Best y era una objeción inamovible. No le gustaba cómo tocaba, no tenía calidad suficiente para estar en un estudio. Entonces, él, obligatoriamente, a la batería sentó a Andy White. Os estaré dejando quién es Andy White. Realmente es una persona que desde mi punto de vista es una persona entrañable. Era un batería de estudio, le utilizaban en un montón de sitios para tocar la batería de diferentes grupos. Y claro, esto afectó mucho tanto a la banda como a Pete Best como a todo. O sea, hubo como mucho revuelo. Y os explico por qué. Cuando George Martin dice Pete Best no es lo suficientemente bueno, los Beatles dicen estamos completamente de acuerdo, vamos a llamar a un batería que era muy famoso en la época, que estaba en otra banda y que pues ya habían coincidido en alguna ocasión, se llevaban bien, se conocían. Este era Ringo Starr. Entonces contactan los Beatles con Ringo Starr, oye mira, vamos a necesitar un batería. A todo esto George Martin ya está contratando a Andy White. Y Pete Best es el gran rechazado. O sea, justamente cuando los Beatles, la gran banda que fueron y que todavía son, están dando
el paso definitivo para dejar de ser una banda más de Liverpool, de jóvenes desarrapados, para tener la fama que van a tener, le echan. Vale, no te queremos, pero no te queremos ni como banda, ni te queremos para grabar, nada. La historia de Pete es digna de mención y tiene tiene momentos muy críticos en esa historia. Pero la cuestión es que, claro, Ringo ya ha aceptado el trabajo y cuando va a ir a grabar con los Beatles, George Martin dice, mira, que me da igual, que va a tocar Andy White. Entonces en Love Me Do es Andy White el que está en la batería. Luego, tiempo después, pues ya se le aceptó a Ringo como batería, tenía la calidad suficiente tanto en grabación como en concierto, y ahí quedó. Digno es de mención que para los conciertos en directo sí que fue bastante más conflictivo. ¿Por qué? Porque, como ya os decía, Pete Best ya tenía sus propios fans. Pensad que en esta época es como cuando empieza un poquito el fenómeno fan, que no es del todo cierto porque en realidad también existía con Elvis y tal, pero sí que es verdad que lo que son las boy bands empiezan un poco con los Beatles. Y en esa época la belleza, el carisma, pues el atractivo que tenía Pete Best ya estaba demandado por un grupo de fans bastante grande. Es más, ahora os pondré un clip donde el propio George Harrison cuenta que en uno de los conciertos, incluso por defender a Ringo, le terminaron pegando a él. There was a lot of fighting and shouting. Half of them hated me, half of them loved me. There was a few people there who were shouting, Ringo never, Pete Best forever. And after about half an hour, I said, oh, bugger off or something. And stepped out of this, the cavern it was 3 tunnels. And we stepped out of what was the dressing room into this dark tunnel, and some guy just butted me right in the eye. That was a bad day. And then I walked under a bus, got hit by a double-deck bus. George fought for me. Precisamente por eso, por haber quitado a Pete Best y haber puesto a Ringo Starr. Desde aquí sería predecible pensar que ya está, ya hemos terminado con la historia de los baterías de los Beatles, pero en 1964, en la gira que tenían por Asia, Ringo enfermó, puso mano de la garganta, no podían cancelar la gira, entonces decidieron contratar a Jimmy Nicol, que reemplazaría los primeros conciertos de Ringo y después Ringo se uniría a los Beatles. Lo que es curioso de esta historia es parte de que Jimmy Nichols tenía muchísimo bagaje y muchísima experiencia. No solamente le pusieron para tocar la batería sin más, ¿no? Para que en el concierto estuviese y ya está, sino que le dejaron hacer lo que es la experiencia Beatle. Le cortaron el pelo al estilo Beatle, le vistieron al estilo Beatle y asistía a todas las entrevistas como tal. Os pondré un fragmento de todas formas para que lo veáis porque además es muy curioso. You're on, Jimmy. Whether you find it difficult to take over the role of Ringo? No, not really. No. As far as Ringo, I can never make up for what Ringo is. How long will you be doing this? Until next Thursday. Next Thursday. Yes. So you're sort of understudy. Yes, I am. You think it's a great break? Oh yes. Excellent. Treating you good? Marvelous. How is Ringo, by the way? Bueno, y hasta aquí en realidad serían los baterías, digamos, oficiales, contrastados, que ha tenido los Beatles. Pero os voy a dejar al final de este vídeo un fragmento de un batería que, a pesar de no estar contrastado, reclama que en el primer disco de los Beatles era él quien tocaba la batería. Esto lo tengo un poco como tipo anecdótico y lo tengo un poquito al final, porque me parece más una leyenda que una realidad, no lo veo contrastado, no lo he visto confirmado por ningún sitio, entonces prefiero dejarlo un poquito al final. There's a rumor that nobody really ever confirmed that you may have fixed some of the Ringo Starr tracks for the Beatles. Okay, there was an answer. The part that hurts
the real part that hurts is that the people do not understand fixing records was a way of life. In the 60s and the 70s, it was a way of life fixing up records because 98% of the groups, self-contained groups, are not on their own albums. They are not on their own albums. And what I did and what I was doing was going in. I was one of the few drummers who could actually go in, join the group, and make the records. Because the record companies were paying a lot of money to make these records happen. My thing was, I got along with everybody, and I never went out and started hollering and complaining, no, that ain't so-and-so doing this, that, and the other. And I just did a job. The Beatles' music was just another job for me. Another job. Because half of the songs that I played on 21 tracks of the Beatles. Half of them had no drums. Because they kicked him out in the beginning. And the whole point is that whether you realize it or not, whether you want to believe it or not, it becomes irrelevant at this point. But you're going to find out that he's not on anything. The man made his money and everything else was made by live. The man spent $1 million promoting the Beatles. Brian Epstein spent money to promote the Beatles. And that was unheard of in the 60s, to spend that kind of money to do something. Ringo took somebody else's place in that band because that's who they wanted and that's who they could control. And that's all it was. It was all about control. He looked the part that they wanted. He was the one that he chose, and that's what they did. But the making of those records and the fixing of those records, 98% of them were first recorded early in England and brought to the United States to be done and fixed. That's why Mercury Records and Capitol Records, they both have Beatles albums. I did mine in the Capitol Studio in New York City. I had no idea who the hell the Beatles were or anything else. I was doing a job. And that, for me, is the hardest thing because I've had my life threatened too many times. And at this point in my life, I don't care anymore. And it really doesn't bother me whether I talk about it or do anything else about it because I don't have to go back there or to deal with it in life anymore. And I'm very proud of that for my sake. What he did, he made his money, he did what he needed to do. He doesn't have to answer to anybody else for what he's done. And it's a shame for things to happen this way, but it did happen. And it has happened with too many other people. There are 4 drummers on the Beatles music. Ringo is not one of them. Espero que os haya gustado la historia, que os haya entretenido, que os guste este tipo de contenido que estoy haciendo, que lo hago con muchísima ilusión y muchísimo amor, siempre a los Beatles y siempre a la buena música. Que si pues tenéis algún tipo de propuesta, la que sea, desde cosas técnicas hasta temas que queráis saber de los Beatles, por favor, hacedmelo saber y que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.